CIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Trabajadora del Poder Judicial, Citrajud a tu lado estará. Inicia el programa La Voz de Citrajud, el sindicato de trabajadores y trabajadoras judiciales. Afíliese a Citrajud. Juntos mejoraremos las condiciones de trabajo. Clamando alto por nuestro ideal. Así es, efectivamente, hoy es día de Citrajud. La voz de Citrajud se hace presente acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, para que ustedes y nosotros escuchemos los últimos acontecimientos que se presentan a nivel nacional e internacional y desde luego también en el Poder Judicial de nuestro país. Gracias a todos por estar en compañía de este espacio hoy día viernes, después de la celebración del día de ayer. Un día muy lindo, un día soleado que Diosito nos regala a todos, así es que gracias a todos. Antes de iniciar, solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp. Si no tienen nuestro número de WhatsApp, agréguelo en ese instante para que pueda opinar libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen ustedes. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus reportes de sintonía o su opinión, su apreciación conforme avance el tema y con gusto nosotros estaremos compartiéndolo con todos nuestros amigos. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica y también tiene la oportunidad de escucharnos en cualquier parte del mundo por medio de internet. Es muy sencillo, solamente ingrese a Facebook, búsquenos en Facebook como facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros para que ustedes puedan escucharnos de inmediato nos pueden escuchar en internet. Así es que desde su computadora, desde su tablet o desde su teléfono celular es una facilidad adicional por si tienen que apartarse de su aparato de radio. Bueno, amigos, hoy tenemos un tema muy interesante y es que el impacto del congelamiento salarial en el Poder Judicial ha ocasionado que desafortunadamente
y digo desafortunadamente, ya van a escucharlo ustedes, porque muchos cientos de trabajadores del Poder Judicial han tenido que abandonar el Poder Judicial. Un Poder Judicial que es pilar de la democracia de Costa Rica, un Poder Judicial que deberíamos de fortalecer todos los días, que hay que fortalecerlo, que hay que dinamizarlo, que hay que renovarlo, que hay que mejorarlo para que nos dé un mejor servicio, y resulta que por las políticas salariales, por los presupuestos del Estado costarricense para el Poder Judicial y el congelamiento salarial en el Poder Judicial, muchos, repito, cientos de profesionales de diferentes especialidades han abandonado el Poder Judicial. Esto lleva a un debilitamiento definitivamente de la administración de la justicia. Ojo que esto es muy peligroso para la democracia de nuestro país. Venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes y en la voz de Citrajut que hay que tener mucho cuidado. Hay formas de atacar al Poder Judicial. Unas son directamente, tratando de cuestionar los fallos judiciales como si resulta que el que es periodista, el que es veterinario, el que es ingeniero, el que es economista, tuviera los conocimientos en leyes para poder cuestionar los fallos judiciales. Eso hay que tener mucho cuidado. Si no tenemos la especialidad, si no tenemos el conocimiento, respetemos a las personas que están nombradas ahí con su experiencia. Bueno, hay quienes atacan al Poder Judicial directamente cuestionando los fallos, todo lo que no les gusta, entonces es pongámosle candado al Poder Judicial, y hay otros que sutilmente también vienen o al mismo tiempo trabajan por un lado diciéndole directamente a la gente, no sirve el Poder Judicial, hay que ponerle candados, qué peligroso. Y por otro lado, esas mismas personas, esos mismos grupos vienen desmantelando el Poder Judicial, quitándoles recursos. Por medio de diferentes leyes, por medio de presupuesto nacional, viene un congelamiento salarial en el Poder Judicial, lo que obviamente genera una fuga masiva de profesionales. ¿Por qué? Porque todos tenemos que considerar sagrado la operación frijoles, porque todos tenemos que pagar escolaridades de nuestros hijos, universidades de las mismas personas que están procurando todavía adquirir más conocimientos cuando están en el Poder Judicial, tienen que abandonar la universidad o estudios superiores de posgrados que están en algunos casos, otros los compromisos de la vivienda, sea el alquiler o sea el pago mensual por vivienda propia, la canasta básica, el combustible sube, en fin, son muchas las cuestiones, y cuando hablamos de congelamiento salarial, yo siempre pregunto, nosotros no hemos sufrido eso porque trabajamos en una pequeña pymes, pero bueno, usted aceptaría que le congelen su salario durante años, difícilmente, ¿verdad? Y entonces esa es la forma de desmantelarlo. Para hablar sobre ese tema, hoy está con nosotros el secretario general, el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Él es el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, quien se hace acompañar también del estadístico graduado en la Universidad de Costa Rica, Luis Oviedo Carballo. Escuchemos primero las palabras del secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo. Don Jorge, bienvenido a La Voz de Citrajut, gracias por acompañarnos, es un gusto, como siempre. Muy buenos días, Edgar, muy buenos días, compañero Luis, que nos acompaña, y muy buenos días para todas las personas trabajadoras del Poder Judicial y las personas ciudadanas costarricenses que nos escuchan. Un especial saludo para todas las mamás judiciales y todas las mamás de Costa Rica que el día de ayer estuvieron celebrando su día. En especial para mi mamita que está allá en San Ramón escuchando el programa, a doña Flor, un gran saludo del Día de la Madre. Esperemos que el programa de hoy sea importante para concientizar de esta situación que afecta fuertemente al Poder Judicial y también a todo el Estado costarricense. Lo que hoy vamos a hablar y que vamos a exponer acá es una situación que atañe a todos y todas en el sector público y por supuesto va muy ligado a el beneficio que puede tener la ciudadanía costarricense si estas instituciones se ven degradadas con situaciones como estas. Entonces, esperemos que este programa sea un éxito como todos los que hemos tenido en estos años. Son las palabras de inicio del secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo.
Démosle la bienvenida ahora al estadístico graduado en la Universidad de Costa Rica, Luis Oviedo Carballo, para que él inicie el tema, un tema delicadísimo como este que vamos a tratar, y él con su especialidad nos va a ilustrar sobre este impacto del congelamiento salarial en el Poder Judicial. Don Luis Oviedo Carballo, bienvenido a La Voz de Citrajut. Es un gusto compartir con usted. Adelante. Muchas gracias, Edgar. Sí, y gracias por la invitación para hablarles de este tema que, como decía Jorge, es un tema muy importante, ¿verdad? Y que debería calar hondo, hacer conciencia de la situación que han venido enfrentando, que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Bueno, pues sobre todo los funcionarios judiciales, pero un tema que no termina ahí, sino que el panorama pues no es muy claro, y hay que tener presente las implicaciones que tiene esto a futuro. Entonces, este fue un estudio que se hizo con los datos de la planilla del Poder Judicial desde el 2015 al 2024. Se solicitó a la gestión de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial las bases de datos con todos los registros de cada uno de los funcionarios. Eso sí, anonimizada, ¿verdad? No puedo saber quién es quién, pero sí un identificador que permite llevar el registro de cada uno de los funcionarios a lo largo de estos últimos 10 años. Entonces ahí, tal vez como para empezar, es una planilla amplia: 12.000 funcionarios en el 2015, 14.000 en el 2016. Estos 1.800 funcionarios que crecieron a lo largo de 10 años, pues habría que hacer un análisis para ver la cantidad de trabajo que pueden haber incrementado por la cantidad de leyes que se han aprobado en los últimos 10 años, ¿verdad? Y ver a nivel judicial la cantidad de expedientes que debe tener cada uno. Esto debe haber sido un incremento mucho más amplio que lo que aumentó la planilla a lo largo de estos últimos 10 años. Entonces, es un elemento que es importante poner sobre la mesa y considerar. Otro elemento es la composición de esta planilla, ¿verdad? En cuanto a las clases, es importante mencionar que casi 1 de cada 3 funcionarios del Poder Judicial está en la clase técnica jurisdiccional, ¿verdad? Esto para ponerlo ahí en claro, ya que cuando se habla de salarios, muchos mencionaban, incluido una figura importante, ¿verdad? Que los jueces ganaban muchísimo, ¿verdad? Y recordemos que los jueces apenas es el 11% de la planilla. Entonces el peso de los datos que vamos a ver hoy no está del todo cargado hacia ese grupo. Otra cosa que es importante tener presente, ¿verdad? Que si bien vamos a hablar de las implicaciones de este salario a futuro, es importante tener claro qué es lo que ha venido viviendo el salario de los funcionarios judiciales en los últimos 10 años. Entonces, aquí le puedo decir que los salarios en términos brutos, ¿verdad?, sin descontar cargas sociales, renta y demás, creció durante los últimos 8 años, pero estos salarios se mantuvieron creciendo hasta el 2018 y a partir del 2019 comienzan a bajar, ¿verdad? Y este decrecimiento del salario implicó que el salario en términos reales, es decir, ya quitando el efecto de la inflación, ¿verdad?, haya perdido un 11% del 2019 al 2023. ¿verdad? Y esto es importante porque cada uno de los funcionarios lo tiene que haber sentido en su bolsillo, ya que en promedio para la masa total de los funcionarios judiciales, eso significó 165,000 colones menos de su poder de compra, ¿verdad? 165,000 colones menos por mes de los que podían disponer para comprar en el día a día. Entonces, este es un dato que me parece que, como le digo, cada uno lo debe haber vivido de una manera diferente, pero que es importante que hacer conciencia de que la situación del congelamiento salarial ya se viene dando, ¿verdad? Y de la pérdida de ese poder adquisitivo se viene dando desde el 2019 en adelante. Y esto en parte tiene que ver con implementación de otras leyes como la 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas. Y aquí si me lo permite, don Luis, es importante hacer una observación que aquí me la está recordando el buen amigo don Walter Marín, a quien saludamos y le agradecemos siempre sus comentarios tan oportunos,
que no estamos diciendo que esta situación se presenta con la administración de Rodrigo Chávez, sino que esto fue y como lo pone él, y es más, voy a leer el mensaje que nos pone don Walter Marín. Dice: buenos días, mi estimado Edgar, hasta donde tengo conocimiento, este congelamiento salarial y otros gastos nacieron con las negociaciones realizadas con organismos internacionales en los gobiernos PAC y con el apoyo a ultranza del Partido de Liberación Nacional, todo amarrado con un paquete tributario. ¿Será que estoy mal informado? No, efectivamente, esto no es de la administración de Rodrigo Chávez. Sencillamente son leyes que se dieron en algún momento, acuerdos que se dieron con los diputados. En aquel momento recordamos al diputado Benavides de Liberación Nacional, que se alió con el gobierno y realmente le dio la espalda, y por eso fue que la precandidatura, para ilustrar un poquito el asunto, de Carlos Ricardo Benavides ni siquiera ganó en su querido Punta Arenas. Así es que la gente se lo cobró y la gente le pasó la factura. Esa es la razón de que hoy día estemos en una situación tan difícil como esta, y hay que ver de qué manera en términos legales se le lleva oxígeno. Cuando digo oxígeno, escúchese bien, dinero al Poder Judicial y a otras instituciones que realmente con esto lo que se pretende es una economía de dinero, pero si me lo permiten decir, casi que salvaje, porque no se puede ir a debilitar la institucionalidad del país por una economía. Eso sería como que estemos endeudados en la casa y entonces decimos, bueno, ¿cuánto gastamos en comida? 100 colones al mes. Bueno, ahora vamos a gastar nada más 10 colones. O sea, no se puede, hay que tener un balance definitivamente, y ese balance nunca se midió, y eso es lo que estamos pagando hoy día, debilitando una institución. Pero gracias, don Walter, y esto sirve para que todos nos quede sumamente claro que no estamos diciendo que esto sea producto de las decisiones del gobierno actual. Continúe, don Luis. Sí, gracias. Correcto, Edgar. No tiene que ver, digamos, este gobierno en realidad lo que ha venido es a implementar leyes que habían sido aprobadas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, se llama, lejos de apoyar esas leyes, más bien vienen a perjudicar, ¿verdad? Y la implementación todavía nos pone en una situación más crítica. Entonces, les hablaba del salario bruto. Cuando uno pasa a ver el tema del salario neto, es decir, lo que ya recibe cada una de esas personas, funcionarios del Poder Judicial, esa pérdida del poder adquisitivo pasa de un 10 de un 11 a un 13%, es decir, todavía pierde más cuando hablamos en términos netos, ¿verdad? Y esa pérdida en términos netos nuevamente empieza en el 2018, es decir, de los últimos 6 años, esos salarios perdieron en promedio 152.000 colones mes a mes, ¿verdad? Y ya esto ya es más importante, pues el salario que disponen los funcionarios para poder realizar sus gastos del día a día. Entonces es una situación preocupante a la fecha, digamos, ya lo que había de esta pérdida, producto, como le decía, de la implementación de las leyes anteriores, y una situación que se va a poner todavía más complicada. Entonces, cuando revisamos el salario neto y vemos que había una mayor pérdida en su poder, quisimos ver qué elementos eran los que estaban afectando esta situación, y encontramos que ahí básicamente hubo un incremento en el fondo de pensiones, ¿verdad?, a partir del 2017, y también el impuesto sobre la renta, que creció a partir del 2018. Este impuesto sobre la renta, recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incrementó o introdujo un nuevo rango de impuesto sobre la renta a los salarios mayores a cierto monto, y que era del 25%, antes llegamos hasta el 20%. Entonces, esta situación provocó que ese impuesto a la renta a nivel de los funcionarios, de algunos funcionarios judiciales, creciera, y por lo tanto entonces el salario neto de ellos terminó disminuyendo.
esta situación, ¿verdad? Como les decía, son producto de dos leyes, básicamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero la ley marco de empleo público es la que nos marca, digamos, lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? Correcto. Desde el año pasado, y es el otro punto que quisimos evaluar a través de la investigación. Entonces, primero, recordar algunos elementos ahí que son importantes de la ley marco de empleo público, ¿verdad? Que este es un mecanismo donde se establece un mismo salario para todos los puestos laborales en todo el Estado, donde se establece, por ejemplo, que el salario del presidente de la República debe ser el más alto, y aquí hay que tener cuidado porque se había hablado de 5.500.000, pero hace poco salieron diciendo que el salario bruto del presidente eran 2.900.000, ¿verdad? Entonces, eso podría tener implicaciones en los salarios que se han establecido para ciertos puestos. Después, el periodo máximo de vacaciones, que no puede ser a 20 días, las convenciones colectivas no pueden negociar nuevas obligaciones, no se podrán crear nuevos incentivos, está prohibida la creación de nuevas plazas vía convención colectiva, el tema del despido sin responsabilidad patronal por 2 notas inferiores a 70 en la calificación de evaluación del desempeño, también, y este es el tema que más nos preocupa, es el transitorio 11, donde los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso del artículo 11 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este artículo es el que hay que tener en cuenta, porque ese inciso lo que dice es que cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento del gasto total no debería sobrepasar el 65% de ese crecimiento del PIB. Entonces, esta es la situación que nos deja en lo que más adelante vamos a llamar, o ya hemos llamado, congelamiento salarial, ¿verdad? Porque impide a las personas con un salario bruto más alto que el salario global establecido poder acumular incrementos en su salario por costo de vida hasta que el salario global alcance este salario compuesto, ¿verdad? Y esta situación hay que analizarla con cuidado. Entonces, aquí hay que tener presente una cosita, y es que esta regla explícitamente indicada en el inciso D, lo que dice es que esa relación deuda-PIB, ¿verdad?, no puede ser mayor al 70%. La meta del gobierno el año anterior, y creo que a principios de año todavía la mantenía, era que esa regla o esa relación deuda-PIB del 60% se pudiera obtener este año que fuera menor, digamos, que pudiera alcanzar la meta de bajar de ese 60% de relación deuda-PIB. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica dos cosas. Una, si se lograra este año esa relación deuda-PIB, eso quiere decir que hasta el próximo año se podría presupuestar para el 2026 el reconocimiento del costo de vida, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 2 años donde, a pesar de que se lograra la meta de disminuir esa relación, 2 años más de congelamiento para todo el sector, independientemente de si está con salario global o está con salario compuesto. Y esto es algo que las personas no lo tienen claro del todo, ¿verdad? Entonces, ahora, esa relación o esa meta del gobierno de bajar esa relación del 60%, según las últimas noticias, pues está en una situación donde no se puede aclarar en este momento si se va a lograr, ¿verdad? Porque las finanzas del primer trimestre del gobierno indicaban que los ingresos fiscales estaban disminuyendo, ¿verdad? Y entonces esto probablemente tenga que ver con una disminución de la producción y a la larga va a implicar que no logremos disminuir esa brecha. Y entonces no sería este 2024 cuando logremos
romper esa relación, sino que sería el próximo año, entonces significaría los salarios congelados para todos hasta el 2025. Mientras tanto, hay una situación, repito, aquí estoy recibiendo varios mensajes y ojalá que sigan escribiéndonos ustedes, amigos y amigas. Está abierto el WhatsApp 83414142. Repito, nuestro WhatsApp 83414142 está abierto para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios. Aquí tengo una gran cantidad de comentarios por parte de funcionarios judiciales y otros que no son judiciales que dicen, yo no sé quién puede aguantar, y aquí me están recordando algo, ¿quién puede aguantar el congelamiento salarial por tantos años? Cuando todos sabemos que el costo de vida de los que somos responsables se incrementa constantemente. Las escuelas y los colegios vienen cobrando más, las universidades cobran más, las instituciones, las instituciones bancarias o financieras por la vivienda nos cobran cada día más. ¿Cómo hacer con esto? Definitivamente sí lo están debilitando. Recordamos también, eso sí, no solamente al diputado Carlos Ricardo Benavides, sino a la que hoy representa supuestamente una institución que lucha contra la pobreza, que se encargó de empobrecer a los costarricenses con su voto en la Asamblea Legislativa, como era en aquel momento la diputada Yoleni León, que hoy día se encuentra en el IMAS. Ella también es responsable de estos votos. Bueno, la gente tiene buena memoria. Recuerdo que era la diputada que decía que los diputados no le tenían miedo al pueblo. Cuando eso salió mucha gente a decirle que lo que sí nos daba miedo a nosotros era tener diputados como ellos, eso sí. Y aquí están las consecuencias, definitivamente. Si usted me lo permite, don Luis y don Jorge, me dice el compañero que hay que ir a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Estamos en La Voz de Citrajut, un tema muy, muy importante el de hoy, un tema realmente muy difícil, impacto del congelamiento salarial en el Poder Judicial. Y se ve muy gris y muy, muy oscuro el panorama cuando hablamos de que probablemente se mantenga así hasta el 2026. Realmente, no sé con quiénes se van a quedar trabajando ahí. Es una situación muy difícil. Y aquí dice Susan Castro, agréguele a esto que si se nos paga un poquito más por dedicación exclusiva en algunos puestos, no tenemos derecho ni siquiera a dar una asesoría pagada por ningún otro lado, ni dar clases en una universidad. Es decir, no podemos ni siquiera salir a ganarnos una extra en ningún lado porque seríamos motivo sería motivo para la cesación inmediata de nuestro contrato de trabajo. Bueno, están amarrados los miembros del Poder Judicial, así como otros empleados públicos. Es difícil la situación, impacto del congelamiento salarial en el Poder Judicial. Retornamos en breve. Recuerde, hoy estamos con el programa La Voz de Citrajut, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial de Costa Rica. Retornamos. Ya regresamos. Citrajut, el sindicato que defiende tus derechos. Citrajut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Debido a mi apreciación empírica del mundo musical, percibo en mi limitación 3 tipos de intérpretes: los que respetan a cabalidad la partitura, los que con modificaciones o interpretaciones las adaptan o mejoran para gusto de un público cambiante, y un tercer grupo, el de los que, queriendo ser novedosos, muchas veces vuelven irreconocible una composición, es decir, descomponen la pieza. Para ejemplo de la fidelidad a la partitura están las orquestas que interpretan el himno nacional con respeto absoluto al creador. En el caso de las mejorías, prácticamente toda la música popular, con canciones que tienen colas de intérpretes en YouTube. Y del tercer grupo, el dañino, ni hablo, por ser destructores musicales. Con esta base como ejemplo, veo en otras áreas que hay quienes continúan una obra de excelente partitura, por ejemplo, arquitectónica, como es el caso de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que aunque falleció su diseñador, el arquitecto Gaudí, ha seguido en su proceso de construcción como si él dirigiera la obra.
En política pública o desarrollo institucional también abundan los casos de mejora y fortalecimiento de lo creado, gracias a que un líder supo establecer de forma clara cuál era la partitura y otros continuaron con su obra porque sabían leer, por así decirlo, lo diseñado. Precisamente en este último campo, pregunto en serio, ¿tenemos creadores de buenas partituras o estaremos en manos de puros destructores musicales? Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Citrahut somos todos, siempre nos escucharán clamando alto por nuestro ideal. Continuamos con La Voz de Citrahut, el sindicato que defiende tus derechos. Retornamos, hoy estamos con La Voz de Citrahut. Un saludo hasta Boca Ratón a Víctor Valverde, que está allá en la Florida con su casa, en la casa de su hija Wendy, con su esposo, con toda la familia, celebrando el cumpleaños. Muchas gracias, Víctor, y es que nos saluda porque hoy nosotros también estamos sumando una rayita más, gracias a Dios. Estamos cumpliendo años también y trabajando como tiene que ser. Gracias, don Víctor, por acordarse del cumpleaños nuestro también. Y muchas felicidades a usted, es que cumplimos el mismo día. Dice por acá, vamos con otro mensaje, dice don Sergio Aguilar, buenos días, don Edgar, el congelamiento de salarios y el ataque del gobierno de Chávez al Poder Judicial va directamente a destruir la democracia y nuestro Estado de Derecho, pero lo peor es que hay periodistas con una ignorancia total, pero creo que apoyan estos ataques y hay gente que le cree al presidente. Estamos destruyendo el Poder Judicial y esto lo sufrirán nuestros hijos y nietos. En cuanto al comentario de un oyente que al estilo del gobierno se quita de todo, le pregunto, ¿qué ley ha hecho el gobierno actual para cambiar esta ley? Nada. Más bien lo ha utilizado el gobierno a su favor porque con esto tiene materia prima para seguir atacando al Poder Judicial. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano, a quien le agradecemos su comentario. Y sí, aquí tenemos que recordar palabras de la campaña política del actual presidente, que ahora nos escribió un oyente para recordarnos también las palabras de, primero, que Rodrigo Chávez fue miembro del gobierno PAC también. Además de eso que en su campaña él y doña Pilar Cisneros dijeron que esta ley era un
la palabra que usó el presidente fue adefesio, recordémoslo, que era un adefesio, que él se iba a encargar de hacer las reformas necesarias para que este adefesio desapareciera. Bueno, a la fecha no sabemos nada del adefesio, o si es que el adefesio ya cambió, ahora debe tener seguramente piel de jaguar, y entonces ya no es tan importante. Eso sí es cierto, qué bueno que nos lo recuerdan, y gracias a todas las personas que nos ayudan, porque realmente a uno se le escapan algunas cosas. El licenciado Marco Badilla dice, reportando sintonía desde Heredia, atento a la exposición de los expositores de hoy. Los felicito por el programa, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría. Bueno, muchísimas gracias a las personas que aquí nos están diciendo feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que tienen esta gentileza. Estamos cumpliendo, por si quieren jugarlo hoy, para el acumulado 68 primaveras, es lo que estamos cumpliendo hoy. Bueno, vamos a retornar con eso, porque aquí el tiempo apremia. Me gustaría un pequeño comentario. Yo sé que don Jorge quiere cederle la palabra a nuestro invitado, a don Luis Oviedo, pero don Jorge, usted como secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, me gustaría un comentario con respecto a esto de la ley adefesio, lo que había dicho el señor presidente, el hoy señor presidente, y doña Pilar Cisneros cuando estaban en campaña, pero pareciera que ahora ya solamente les preocupa el jaguar o el jaguarcito o el jaguar grande, como sea el asunto, y no se volvieron a acordar de esas palabras de que ellos se comprometían a quitar esta ley, de que era un adefesio, fue la palabra que utilizó el señor presidente. Don Jorge. Sí, la verdad, rápidamente, para decirle al señor Marín, que fue el que hizo ese comentario. Bueno, primero, eso que pasó en campaña, el señor presidente le mintió a la ciudadanía costarricense porque no ha hecho absolutamente nada por cambiar la situación. Segundo, él era ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado. Por lo tanto, él estaba al tanto de los problemas que iba a generar esta ley, y dentro de su puesto como ministro de Hacienda más bien estaba apoyando y favoreciendo la futura implementación de la misma. Y tercero, él ahorita más bien ha estado él junto con Pilar Cisneros y su fracción legislativa impidiendo cualquier esfuerzo que se haga. Por ejemplo, hay una ley que se presentó para sacar al OIJ de la reforma fiscal y de la ley marco de empleo público para que no tenga esos problemas que estamos hablando, el personal técnico profesional de la policía y científico forense y medicina legal, y el primero que se opuso y dijo que le iba a vetar fue el presidente de la República, y los que están en contra, los únicos que están en contra son los diputados del gobierno. Por lo tanto, podrán no haber sido aprobadas en el gobierno de él, pero él está totalmente de acuerdo y es cómplice de la implementación y de la aplicación de estas leyes. Así que no me vengan con el cuento de que el señor presidente de la República no tiene ninguna responsabilidad con lo que está pasando hoy en día. Bueno, muy bien, ya que estamos con usted, don Jorge, rápidamente, yo sé que ya vamos a hablar con don Luis. Dice, una consulta, don Jorge, dice Jason, dice, ¿qué pasó con un estudio que iba a realizar la Corte para valorar un reajuste salarial a los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, hemos hecho cualquier cantidad de intentos para buscar mejorar esta situación salarial en el Poder Judicial. Hemos quemado varios cartuchos, eso da como para 2 programas. Lo único que les tengo que decir es que estén atentos a la sesión de Corte Plena hoy, porque a raíz incluso yo expuse estos hallazgos de que Luis Oviedo obtuvo en sesión de Corte Plena el 5 de agosto, para casi que decirles, vean, esta es nuestra situación, por el amor de Dios, ¿cómo quiere que se los digamos, señores magistrados y magistradas? Hoy se termina de discutir la revisión del aumento por costo de vida que estamos solicitando. Estamos pidiendo aumento a la base de todos los salarios dentro del Poder Judicial. Lo ha hecho la Universidad de Costa Rica, lo han hecho algunas municipalidades. Recientemente don Albino Vargas publicó que se han podido hacer aumentos de hasta un 3% en las municipalidades. Lo han hecho otras instituciones. Vean la policía, les acaban de subir el salario base. Entonces no es cierto que no se puede hacer aumentos de salario porque estas leyes lo impiden, porque otras instituciones lo han hecho. ¿Y qué es más relevante e importante? ¿Una separación de poderes o una autonomía universitaria o una autonomía institucional o una autonomía municipal? Si no hay separación de poderes, ninguna de estas 3 existiría. Pues entonces, ¿cuál es el miedo que tienen los señores magistrados y magistradas de hacer un aumento salarial y decretarlo ellos como poder independiente de la República, separado del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el miedo que le tienen al presidente? ¿Cuál es el miedo que le tienen a los diputados y diputadas?
Lo que pasa es que no hay voluntad, no quieren. Y hoy estén atentos porque hoy se define si hay aumento o no hay aumento en el Poder Judicial. Ya este es el último cartucho, ya lo que queda solamente son las acciones legales que hemos planteado. Muy bien, sumamente claro, así como tiene que ser. Dice Mau aquí, el último mensaje que voy a leer, dice, tras de estas verdades nos cobran a la clase trabajadora la quiebra del sector público. Soy educador, el congelamiento empezó en el 2015 alegando que no había inflación. A partir del paquetazo tributario del 2018 nos quitaron la carrera profesional, con la pandemia nos quitaron las anualidades y el derecho a la huelga para darnos un tiro de gracia con la ley de empleo público que está haciendo para que esto en la sala cuarta resuelva la constitucionalidad de estas leyes draconianas y espurias. Cuando Chávez dijo que era un adefesio era porque consideraba que la ley era muy blanda, seguramente, y más bien deseaba una más fuerte, nos dice Mau. Dice por acá, según la ministra de Planificación y ahora de la Presidencia, era porque dejó un portillo para que las instituciones declararan todos sus puestos exclusivos y excluyentes, por eso Chávez decía que era un adefesio. Bueno, pareciera que estamos avisados. Vamos a darle la palabra de nuevo a don Luis Oviedo, estadístico graduado en la Universidad de Costa Rica, para que él continúe con su exposición técnica sobre este impacto del congelamiento salarial en el Poder Judicial. Don Luis. Gracias, Jorge. Vea, ya que mencionó el término técnico, y eso es una cosa que ha faltado aquí. Desde que se empezó a negociar esta ley en los corrillos de la Asamblea Legislativa, se empezó a hablar de montos de ahorro por el traslado de los funcionarios a un régimen de salario global, ¿verdad? Sin embargo, nunca, y a la fecha no he visto el estudio técnico que fundamentó esa ley, ¿verdad? Y es lo que faltó, o sea, saber cuáles iban a ser estas implicaciones a cada una de las instituciones, cuánto iba a afectar, en qué manera lo iba a afectar, y como le digo, eso no se hizo. Siempre se habló de un monto nada más de ahorro y a partir de ahí se empezó a negociar, pero nunca se evidenciaron datos sobre lo que iba a ser la situación del impacto en cada una de las instituciones y de las personas funcionarias. Ahora, esta situación también tuvo que ver porque cuando se negoció esto siempre se habló de que los funcionarios actuales estuvieran despreocupados, que esto no les iba a afectar, que la ley solo afectaba a los nuevos ingresos dentro de las instituciones, dentro del servicio público, pero lo cierto es que no fue así, ¿verdad? Y entonces, cuando nos vamos a comparar el salario de cada uno de los funcionarios, el salario compuesto con el salario global, podemos hacer 3 grupos de funcionarios. Aquellos que tienen ahora un salario compuesto mayor al salario global y que por lo tanto quedan con su salario congelado hasta que el salario global los alcance. Luego está el segundo grupo, que son aquellos que tienen un salario compuesto menor al salario global y que según el reglamento pues pueden tener incrementos por anualidades hasta que su salario alcance el salario global, al salario global. Y después encontramos que ya en el Poder Judicial hay un grupo pequeñito, pero ya que está ganando el salario global, es decir, los funcionarios que entraron a partir de abril del 2023 y se mantienen a la fecha. Entonces, estos grupos implican que un 81% del componente del total de funcionarios del Poder Judicial tendrá su salario congelado. Un 18% está quedando con su salario compuesto menor al salario global, entonces eso quiere decir que podrán tener incrementos por anualidades congeladas al 2018, ¿verdad? Un monto nominal, entonces esto es un monto que varía de acuerdo a cada puesto, pero una anualidad que no va a crecer, ¿verdad? Y no tampoco se especifica cuándo se hará un ajuste en la misma. Y un 1% de los funcionarios actuales que ya están en el régimen del salario global, ¿verdad? Entonces, esto es importante, como le decía. Entonces, 8 de cada 10 funcionarios van a tener su salario congelado. Y entonces, aquello de que esta ley no tenía implicaciones para los funcionarios actuales, pues se desmiente completamente. En promedio, cuando uno ya analiza este grupo, este 81% de funcionarios que van a tener su salario congelado, en promedio tendrán 7 años de congelamiento salarial, es decir, aquí se hacen 2 supuestos. Uno, que la relación deuda-PIB, como les dije antes, se rompa este 2024, ¿verdad? Ya
el próximo año se presupueste para 2026 el incremento por costo de vida a todos los funcionarios. Y lo otro es que se está usando como parámetro la inflación meta del Banco Central, la cual está en un 3%. Entonces, si consideramos que a partir del 2026 ya los salarios podrían recibir un incremento por costo de vida, entonces pasarían 7 años más. Eso es importante, o sea, no son 7 años de congelamiento, pero recordemos que hay que considerar estos 2 años entre el momento en el que se termina la relación deuda-PIB y en el que se pueden empezar a hacer los pagos. Entonces, en total, estamos hablando de 9 años de congelamiento. Es decir, aquellos funcionarios que están cerca del promedio tendrán hasta el 2033 su primer incremento después del 2018, ¿verdad? Básicamente, en su salario. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿quién podrá aguantar 9 años más, ¿verdad? Esta situación, como lo decía alguno de los radioescuchas, donde el salario está congelado, pero los precios de los alimentos, los precios de los alquileres, los precios de el transporte crecen día a día, ¿verdad? Los créditos, uno siente que disminuyan, y entonces, ¿qué bolsillo puede aguantar una situación donde su salario hace tantos años sin poder ver un incremento? Entonces, como les decía, en resumen, 9 años de congelamiento salarial para ese 81% para cada 8 de cada 10 funcionarios. Y considerando esa meta de que el 2024 se pudiera disminuir la relación deuda-PIB. Si eso no se logra este 2024, sume el otro año, ¿verdad? Eso si se lograra el año siguiente. Y si no se lograra en el 2025, entonces súmele 2 años más. Y así, si más adelante, por A o por B, esta relación vuelve a subir, ¿verdad? La deuda empieza a crecer y entonces crece más que la producción, este incremento por costo de vida se vuelve a detener y nuevamente tienen que pasar 2 años para que se vuelva a volver a incorporar. Al final casi que le vamos a pedir a los trabajadores judiciales y empleados públicos que hagan un voluntariado, un trabajo regalado, porque realmente con estas leyes es que hay que cambiar la ley definitivamente. ¿Es así, don Luis? Realmente, porque el problema es, al estar vinculado a esta relación deuda-PIB, correcto, y con lo peligroso que somos, ¿verdad? En el sentido de que no respetamos y vamos a probablemente podamos superarla, digamos que la superáramos y que se cumpla esa meta, ojalá, por el bien de los salarios de todos, se pudiera romper este 2024. Esos incrementos, como le digo, en el momento en que esa relación vuelva a caer por encima del 60%, pues se vuelve a congelar. Y entonces, si fueran estos 9 años, casi 10, ¿verdad? A un 3% de inflación, estos salarios ya perdieron un 30%. Y si le sumamos los años de congelamiento que ya llevan, ¿verdad? Para algunos del 2015, para otros del 2018 en adelante, estaríamos hablando que estos salarios, en comparación con 2018, cuando vuelvan a tener un incremento, valen la mitad de lo que tenían que valer, ¿verdad? O lo que valían ahora. Entonces, ahí lo complicado de esto. O sea, ¿quién va a aguantar que su salario disminuya a la mitad cuando todos los otros gastos van en incremento? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, esas implicaciones tienen que ver con la salida de funcionarios hacia un horizonte más positivo, ¿verdad? Y entonces abandonan las instituciones públicas buscando donde puedan obtener un ingreso un poquito mejor. Hay una gran deserción de empleados en el Poder Judicial. Nos quedan todavía 5 minutos exactamente de programa, don Luis, que ya casi llegamos. Sí. Ya llegamos ahí. Lo otro preocupante es que, digamos, como le decía, esos 9 años son en promedio, ¿verdad? Para ese 81% de funcionarios, pero hay funcionarios que tienen todavía más años de congelamiento. Y ahora, estos congelamientos no solamente se dan para estratos gerenciales o estratos de los jueces o de los que uno pensaría que podrían ganar más. Digamos, en los estratos asistenciales y operativos, 1/3 parte de estos funcionarios tiene que soportar 10 años sin congelamiento, sin incremento salarial, ¿verdad? Entonces, todo el poder está afectado, como le digo, no solamente son aquellos que ganen más.
Otro aspecto que hay que tener importante es que aquellos que quedaron por debajo del salario global, y si esa brecha entre su salario compuesto y el salario global, pues es un poquito amplia. Por ejemplo, le pongo el caso, digamos, de un técnico en comunicaciones judiciales con un salario actual de 933,000, cuyo salario global quedó en 666,000. Tendrán que pasar 13 años, es decir, hasta el 2037, ese salario global vía incrementos podría alcanzar el salario compuesto. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa situación, ese salario podría implicar una pérdida de la mitad de su ingreso. Para ir ya a los datos, como le decía, la otra situación es esto de los salarios compuestos que son inferiores al salario global. Aquí también hay una mentira muy grande en la ley marco de empleo público, ya que estos salarios nunca alcanzan al salario compuesto. Si la diferencia es pequeñita, probablemente sí lo alcancen. Si la diferencia es un poquito más amplia, esos salarios, más bien con el paso de los años, la brecha se va ampliando, porque el salario global va a crecer. Una vez que se rompa, se llega a la relación deuda-PIB inferior al 60%, esos salarios globales crecen sobre el total del salario global, mientras que el salario compuesto, una vez que se pueda incrementar por costo de vida, va a crecer sobre el salario base, que es mucho menor, ¿verdad? Y también va a tener las anualidades, pero anualidades, como les decía, congeladas al segundo semestre del 2018, un monto nominal pequeño. Entonces esa brecha más bien lo que va a provocar es personas en el mismo puesto con salarios muy diferentes para los que ya están en el Poder Judicial. Y viendo ya la parte de renuncias, el Poder Judicial, o más bien la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, hizo un cálculo de las renuncias, ¿verdad?, desde el 2018 en adelante. Y esas renuncias pues no muestran un patrón importante, ya que las renuncias solo se toman como tal aquellos que siguieron un proceso de renuncia, ¿verdad? Siguieron todo el protocolo para que su salida del poder fuera considerada como una renuncia. Sin embargo, sabemos que no todas esas personas hacen de esta manera. Hay personas que terminando su nombramiento, pues no prorrogan el mismo o no siguen con la misma y salen de ahí. Y ahí es donde se hizo un cálculo a partir de las bases de datos, donde se analiza a cada funcionario en determinado año con respecto al anterior para ver si continuaba o salía de él. Y aquí sí hay un dato importante. Aquí sí podemos ver cómo en el 2019 las salidas del Poder Judicial, que eran alrededor de 590, pasan a 871. Y aquí en 2019 estamos ya con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ¿verdad? 2019 se mantiene arriba de 800 funcionarios saliendo del Poder Judicial. En 2021-2022 volvemos al nivel, digamos, que estaba antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, alrededor de 590 funcionarios. Pero a partir del 2023, que es cuando empieza a regir la Ley Marco de Empleo Público, nuevamente vuelven a incrementar las salidas. Solo en 2023 se dieron 654 salidas, y en lo que llevamos de este 2024 ya llevan 587 salidas. El panorama es un panorama muy difícil. Don Luis Oviedo, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó. Yo creo que su explicación es clara. Aquí dice un amigo, William dice, esperamos ver a los jueces, a los magistrados y a la alta gerencia de el Poder Judicial en la marcha del próximo 28 de agosto. Lamentablemente la pasividad de muchos ha hecho que estos problemas no sean visibilizados. Felicito a Citrajut por visibilizar el asunto y nos vemos en las calles el 28 de agosto a las 8 de la mañana en Avenida Segunda. Esto se refiere a una gran marcha que va a haber a nivel nacional, y el 28 de agosto se van a marchar una gran cantidad de trabajadores públicos, privados, empresarios, micros, todos, agricultores, campesinos, van a estar en esta gran marcha el 28 de agosto, que desde aquí, desde Horizonte, se les invita para que, como ha sido clara, se permiten las manifestaciones en nuestro país, así es que está dentro del marco legal. Don Luis Oviedo, muchísimas gracias. A usted, don Jorge, por la invitación. No se preocupe. Máster Jorge Eduardo Cartín, ya nos pusieron la musiquita, muchísimas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes por el espacio y ojalá que esto logre hacer conciencia en los señores magistrados y magistradas.
¿Estará Citrajut el 28 apoyando las marchas? El Frente Nacional de Lucha apoya. Citrajut es parte de la mesa coordinadora del Frente Nacional de Lucha. Lo que nos hace falta es coordinar exactamente qué acciones vamos a tomar. Pero en los próximos días vamos a estar informándole a la comunidad judicial nuestra participación en esta gran marcha. Nos hace llegar el boletín y nosotros lo haremos público. Muchísimas gracias, don Jorge. Con mucho gusto. A ustedes, amigos, gracias. Este ha sido el trabajo de La Voz de Citrajut. Este programa completito, lo pueden ustedes descargar de la página de Citrajut, igualmente en nuestras páginas de Programa Radial Horizontes, tanto en Spotify, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Gracias, feliz fin de semana para todos, bendiciones. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. TIGC Centro 96.3. Póngala.